La semana pasada la Cámara de Diputados y Diputadas ratificó por amplia mayoría la normativa que otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y también para el proyecto que actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. En esa misma semana continuaron también sesiones que definieron líneas de acción a contramano de los propios planes del Gobierno Nacional. Estamos en comunicación con la diputada nacional Mercedes de Mendieta por Izquierda Socialista en el FIT Unidad. Hola Mercedes, te saluda Emilia al aire de la tribu. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo antes que nada. Porque es un día movido, digámoslo. Digamos que hoy sí que es un día muy movido y la verdad que está buenísimo poder tomarnos este rato para charlar acá al aire. Antes que nada, sí, preguntarte qué balance haces de estos días del gobierno luego del resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, del rechazo en diputado de los vetos y también de las manifestaciones populares que vienen en aumento. Sí, bueno, en primer lugar, creo que el gobierno de Milei está siendo repudiado por un sector cada vez más mayoritario, ¿no? Y eso fue lo que se reflejó en la paliza electoral que sufrió la provincia de Buenos Aires, en primer lugar, pero eso es lo que ya veníamos palpando en la calle, ¿no? Lo veníamos palpando con todos los movimientos de lucha que se venían desarrollando, en particular de las universidades, el Garrahan, jubilados y jubiladas, discapacidad. Días antes de las elecciones de la provincia habíamos logrado tirar el primer veto de la era Milei, que fue el de la emergencia en discapacidad, y bueno, y la semana pasada tuvimos un primer paso también para tirar los vetos que Milei, luego incluso de la paliza electoral, definió políticamente vetar igualmente las universidades y al Garrahan. Entonces yo creo que lo que está pasando en algún sentido acá en el Congreso y haber logrado tirar en una primera instancia estos vetos, tiene que ver con por un lado, con el crecimiento de la bronca, con el cansancio con la motosierra de Milei, del ataque a los derechos, con haberse metido con cosas que son muy sensibles para la Argentina, que son la salud pública y la educación pública, que es un triunfo de la movilización popular, ¿no? Que eso esté pasando, eso es muy importante porque, por supuesto que estamos en un marco donde hay elecciones, hay muchos reacomodamientos electorales por parte de algunos sectores que venían siendo cómplices en el Congreso de Milei y que se vienen reacomodando sobre este contexto nuevo. Pero bueno, como creo que estamos en esta etapa, ¿no? Pero digo, es un gobierno que tenemos que seguir enfrentando y derrotando. Nosotros la verdad que creemos que es un gobierno que no va más. Hoy creo que capaz que ya lo charlaron, lo estuvieron discutiendo, pero hoy nos levantamos con la noticia que iban a dar retenciones cero al campo, por los cereales, y al mismo tiempo que promulgaban la ley de emergencia en discapacidad, pero que no la van a aplicar. Entonces, creo que la pelea contra este gobierno es una pelea que es ahora, que tenemos que seguir en las calles, pero que estamos en un buen momento para poder seguir golpeando al gobierno, porque evidentemente lo tenemos que seguir haciendo con la movilización popular. Respecto a esto, Mercedes, que decía, bueno, finalmente el gobierno publicó la ley de emergencia en discapacidad hoy, pero acto seguido la devuelve, ¿no?, al Congreso, un poco, bueno, claramente para demorar su cumplimiento. Primera pregunta, si esto efectivamente es legal, se puede hacer, si puede volver una ley ya sancionada al Congreso. Mira, la verdad es que nunca he visto lo que estamos viendo en el día de hoy, ¿no? Desde el punto de vista de que si una ley, ya fue vetada, que el Congreso rechazó el veto, tendría que promulgarla e implementarla. Esto es una maniobra que incluso más allá de la legalidad no tiene ningún tipo de legitimidad, ¿no? Pero evidentemente es algo nuevo que no debería hacerse, es algo completamente autoritario que tenemos que rechazar, y por eso creo que ya tenemos que estar discutiendo cómo salimos a enfrentar al gobierno nuevamente en las calles, ¿no? Como fue el miércoles pasado, que bueno, la movilización fue muy importante, recontra grande, se logró hasta que la CGT convocaran, que bueno, obviamente es una convocatoria que hizo muy a medias tintas, por eso ahora más que nunca, ¿no? Se quiere el paro en la CGT, porque estamos en una maniobra que no solo roza la ilegalidad, sino la falta de legitimidad total y absoluta, ¿no? Es algo autoritario que rechazamos y que tenemos que salir a enfrentar. Pero evidentemente es un gobierno que va por todos, ¿no? Que va por todo y que además es provocador, porque
A ver, supuestamente el argumento que utiliza el gobierno es el tema del financiamiento, ¿no? Uh-huh. Pero con la plata, habíamos hecho un montón de cuentas para poder explicar cosas que es importante que se sepan. Con lo que se estima que el gobierno, de lo que ya había bajado las subvenciones al campo, perfectamente se podía pagar la ley de financiamiento universitario y la emergencia en el Garraham. Imagínate ahora que directamente retenciones cero para los cereales para mantener el tipo de cambio hasta las elecciones. O sea, es realmente una verdadera provocación, ¿no? Porque los depravados fiscales está claro que son ellos, porque con esa plata se podría perfectamente, insisto, pagar y financiar estas leyes. Claramente esto es una decisión política, ¿no? O sea, bien decís, bueno, hacemos las cuentas y no nos da, o nos da que efectivamente se podría saldar, ¿no? Esa necesidad para la emergencia en universidades públicas, para la emergencia en pediatría, para la emergencia en discapacidad. Sin embargo, las decisiones van por otro lado. ¿Crees que se puede sostener estas, porque también son los propios intereses del gobierno, ¿no? Claramente ahí hay una decisión, hay una voluntad política. ¿Crees que se puede sostener esta voluntad política de gobernar para efectivamente quienes, pueden hacer estos rulos financieros, para quienes tienen campos, ¿no? Terrenos y terrenos de campo, y entonces pueden ahora, no tener retenciones para sus cosechas, por ejemplo? ¿Se sostiene? Creo que, por supuesto cuentan con el sostenimiento del FMI, cosa que es importante decirlo, porque el FMI ha sido fundamental para sostener este gobierno. Y el FMI fue el que también le tiró mucha guita, estamos hablando de 20.000 millones con el último acuerdo, ya entregó la mayoría de esa plata, que se fue prácticamente en pagar intereses y para mantener la bicicleta financiera, lo que vos decías recién. Hay por ahora ese sostén que es importante, pero la verdad que es un gobierno que está cada vez más aislado, ¿no? Es un gobierno que lo vemos un gobierno débil, es un gobierno que está siendo repudiado, y yo creo que es insostenible la política de este gobierno. Creo que realmente es insostenible, lo vemos así, porque, después de todo lo que viene pasando estos 2 últimos meses, siguen con su línea de ataque constante. Hoy lo reforzó, ya lo había reforzado con los vetos, ahora lo refuerza con estas medidas que toman el día de hoy. Entonces lo vemos como un gobierno, en algún sentido, con una perspectiva insostenible desde el punto de vista de su programa económico. Necesitamos un programa completamente distinto, ¿no?, para la Argentina. Ahora, obviamente, en el medio de todo esto están las elecciones también, que hay que ver cómo sigue. Eso va a ser un tema importante, porque hay mucha bronca, un poco la provincia expresó a través de las urnas la bronca, por eso nosotros también y nosotras postulamos al Frente de Izquierda y la necesidad de que haya más bancas del Frente de Izquierda, que creo que en este año y medio de gobierno hemos mostrado lo que ser, ¿no?, opositores consecuentes para vendernos, también estas bancas, estar en todas las luchas, incluso los momentos en los que muchos decían no se puede pelear, qué difícil que está la cosa, con este gobierno no se puede nada. Bueno, siempre estuvimos en la resistencia desde el inicio, venciendo también el protocolo de Bullrich, y eso también es un valor importante, ¿no? En el marco de la también hay un debate político en este momento. Pero bueno, yo la verdad que si vos ante esta pregunta, reitero lo del principio, creo que es un gobierno que con su plan económico es insostenible, que vamos a un periodo de ojalá que haya una mayor movilización popular para salir a enfrentarlo en las calles, y que que después eso se pueda seguir, también se exprese en las elecciones. Y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Realmente es una situación muy particular la que estamos viviendo en la Argentina, pero me parece que lo más importante es que estamos viendo que también lo podemos derrotar al gobierno, porque creo que recibió paliza tras paliza, y eso fue gracias a los que resistieron, pelearon y pelearon, ¿no? Y eso está muy bueno también, porque yo creo que lo podemos vencer y un poco, si bien ellos siguen sacando estas medidas, lo hacen desde un marco de completa debilidad, ¿no?, y aislamiento cada vez mayor. La semana pasada el presidente Milei presentó vía cadena nacional el presupuesto 2026, no sé si pudiste leerlo, pero ahí quizás también la pregunta, pero digo porque apareció un presupuesto, ¿no? También que eso es un hito, lo cual pareciera raro festejarlo, pero bueno, apareció un presupuesto. ¿Cuáles consideras que son los puntos más críticos y también el modo, ¿no?, en el que fue presentado por el propio presidente este proyecto de presupuesto nacional para 2026?
Sí, yo decía que el otro día que más que un león parecía un cordero, ¿no? El otro día presentando el presupuesto, diciendo, bueno, lo peor ya pasó, después cambió de idea el viernes, dijo, bueno, hay que esperar un poquito más, bueno, cosas que tienen que ver con un gobierno que nota su debilidad. Ahora, la verdad que es un presupuesto para rechazar 100%. Por supuesto es necesario, siempre está la discusión, bueno, es necesario un presupuesto para que no haya una discrecionalidad. Por este proyecto hay que rechazarlo 100% para que contarles que el miércoles vamos a empezar a discutirlo acá en el Congreso, pero es un presupuesto que aplica la famosa regla fiscal, la que aplicó Caballo en el 2001, que significa básicamente que si los gastos superan los ingresos, el gobierno tiene la potestad de aplicar ajustes sobre las partidas presupuestarias. Combina con esto la eliminación de algunos compromisos que tiene el Estado argentino, por ejemplo, la inversión en educación, en ciencia, en educación, en otras cuestiones, por lo cual podríamos decir que es un presupuesto que en ese punto de vista está 100% pensado para seguir pagando el FMI, para seguir pagando la deuda, para seguir ajustando, que es un presupuesto con el que podemos estar peor y que tiene, siempre un presupuesto tiene como estas variables, macroeconómicas generales, por ejemplo, estimación de inflación, estimación del tipo de cambio, de crecimiento, que la verdad que no se las cree nadie, ¿no? Porque estamos hablando de que hablan de un crecimiento del 5%, de que el dólar va a terminar el año en algo así como un poquito más de 1.300, o sea, imagínate cuánto es ahora, incluso con toda la plata que están poniendo en los dólares, ¿no? Una inflación de 10 puntos, o sea, ¿quién se va a creer que la Argentina va a haber una inflación de 10 puntos el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un presupuesto de mayor ajuste. En principio creemos que por supuesto que hay que rechazarlo y sí que es importante discutir un plan económico alternativo, ¿no? Al que hoy se está planteando para la Argentina. En primer lugar, ya no se puede más seguir pagando una deuda externa fraudulenta y no se puede seguir poniendo más toda la plata de la economía en que haya un sector minoritario que se beneficie, que se ponga todo en la bicicleta financiera. O sea, vamos a un escenario muy complejo desde el punto de vista económico. Ya lo estamos, ¿no? Y lo que no se puede más es que los salarios sigan a este nivel de pobreza. No se puede más. Entonces, es urgente que haya un aumento de los salarios, las jubilaciones, que sean acordes a la canasta familiar, ¿no? Esa es las cosas que creemos que son básicas para discutir en términos presupuestarios y que están lejísimos de este presupuesto. Igualmente hay que ver qué pasa, como digo, todavía falta se va a empezar a discutir, faltan las elecciones, después iremos viendo qué es lo que ocurre. El año pasado se presentó un presupuesto muy parecido que ni siquiera se puso a discusión. Entonces va a depender mucho de qué pase con el gobierno, efectivamente, qué pase en las elecciones y qué pase en la calle. Se empieza a discutir esto ahora en comisiones. El miércoles. Exactamente, el día miércoles es la primera citación para empezarlo a discutir. Vos mencionabas hace un ratito, Mercedes, esto de, bueno, que empieza a verse otro tipo de negociación dentro de las oposiciones en el Congreso, ¿no? A partir del rechazo de los vetos, por ejemplo, empieza a aparecer algún tipo de capacidad de articulación entre distintos bloques, que quizás hace un par de meses no existía tal articulación, incluso bloques que hace menos de 2 meses eran parte del oficialismo, ¿no? ¿Considerás que este tipo de acuerdos pueden sentar bases para una nueva forma de oposición, para una nueva forma de construcción dentro de las cámaras? Y por otro lado, ¿cuál es el rol de la izquierda, ¿no? El FITU en este caso, dentro de esas articulaciones políticas? Bueno, evidentemente hay todo un cambio, ¿no? Pues como vos decías, un reacomodamiento general de la oposición, y esto venían siendo cómplices el gobierno. Yo me acuerdo la votación misma de la ley bases, ¿no? Que donde el gobierno no solo tuvo mucho apoyo, ¿no? Lamentablemente el único bloque que 100% rechazó la ley de base fue el Frente de Izquierda, y creo que eso es un valor. No me quiero olvidar que la ley de base salió gracias al senador Cueder, que lo encontraron con las valijas con miles de dólares, que estaban en las listas del peronismo, ¿no? Y todos los bloques han aportado. Cuando yo creo que muchos empezaron a ver que
que el gobierno cada vez estaba más derrotado, también se fueron reacomodando, ¿no? Digo, coalición cívica, encuentro federal, sectores del peronismo, de gobernadores, o sea, hay un cambio mismo dentro del gobierno, porque el PRO también el otro día habrán visto que votó dividido, ¿no? Que estuvo el intercambio entre los senatos, Ritondo y demás. Entonces, creo que hay un cambio, que el gobierno ya no va a lograr tener los aliados que tenían antes, pero también creo que mucho también está planteado electoralmente de parte de muchos sectores opositores, y el tema es qué pasa después de las elecciones también. Claro. Y eso ahí ya no lo podemos saber. Sí creo que muchos van a querer sostener al gobierno, ¿no? Nosotros no estamos por sostener un gobierno de estas características. Sí, creo que hay un cambio que llegó para quedarse en algún sentido de cómo el gobierno ya está cada vez más aislado, más solo. Eso también lo vemos como una dinámica que va a quedar y creo que cada vez va a estar más solo, ¿no? Porque sus medidas van en ese sentido, ¿no? No acuerdo con nadie. Y creo que el Frente de Izquierda en eso fue muy valioso, todo lo que hizo este año y medio, como decías, siendo opositores consecuentes. Yo me acuerdo desde el día 1, podríamos decir, ¿no? La primera movilización contra el gobierno el 20 de diciembre del 2023, venciendo el protocolo de Burris, cuando había mucho miedo que iba a pasar en la calle, toda la pelea que dimos contra, en su momento, la ley de ómnibus que cayó, la discusión, ¿no?, en general con enfrentamiento y la necesidad de haber estado todos los miércoles acompañando a los jubilados, acompañando todas las luchas, mostrando que se puede hacer algo distinto en términos políticos, y por eso queremos seguir fortaleciendo esta alternativa política en estas elecciones, para que haya más diputados del Frente de Izquierda, y también queremos, para seguir fortaleciendo, creo que nosotros podríamos decir, creo que somos distintos al resto, lo somos, ¿no?, a todo el resto de las variables opositoras. También mismo por lo que planteamos de cuál es la salida para la Argentina. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el debate, por eso a todos los que nos escuchan, invitar también a discutir con nosotros, a sumarse a la campaña del Frente de Izquierda Unidad, que saben que es una campaña pulmón, y vamos a estar en este mes peleando desde el punto de vista político, enfrentando al gobierno, postulando al Frente de Izquierda de las elecciones, para que haya más bancas, y también siguiendo en las calles, ¿no? No estamos esperando o especulando electoralmente. Creemos que hay que seguir enfrentando al gobierno en todos los espacios que podamos hacerlo. Mercedes, te agradezco muchísimo este tiempo y claramente seguiremos en contacto. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo. Abrazo. Pasó la diputada nacional Mercedes de Mendieta por la izquierda socialista en el FIT Unidad. Hay un poco, haciendo este repaso sobre qué es lo que está sucediendo en el Congreso, en las cámaras, y qué es también lo que sigue para esta política nacional. Eso que falta en las redes. Seguinos en Instagram y YouTube. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad.